¿Cómo están? Bienvenidos a Ayuda Universitaria. En este video vamos a resolver el problema 2 de la PC4 tomada del ciclo 2023-2. Dos proyectiles A y B son lanzados en simultáneo con inclinaciones de 53 grados y 37 grados respectivamente. El proyectil A es lanzado con una rapidez inicial de 30 metros por segundo y el proyectil B tiene una rapidez inicial desconocida, v sub 0. Los dos proyectiles alcanzan iguales alturas máximas. Determine A. La altura máxima que alcanzan ambos proyectiles. B. La rapidez inicial del proyectil B. C. La posición de encuentro de los proyectiles A y B. Para resolver este problema, vemos que nos dicen que ambos proyectiles van a alcanzar sus alturas máximas. Entonces podemos tal vez encontrar una relación entre la altura máxima y la velocidad inicial y su ángulo. Entonces podemos plantear un caso genérico de un proyectil lanzado a una velocidad v con un ángulo θ. Vamos a analizar, tal vez encontramos una relación entre la altura máxima y estos dos. Entonces, vamos a ver que este proyectil va a alcanzar una altura máxima. Y esta altura máxima, que la podemos ver aquí, ¿no? Esta será su altura máxima. ¿Qué condiciones tendrá? Bueno, va a tener una velocidad en y igual a 0. Entonces vamos a suponer que esto lo alcance en un tiempo t sub s. Y esto lo vamos a llamar 0. Entonces vamos a decir que en t sub s llega al punto más alto, ¿no? El punto más alto, ¿no? Entonces estamos diciendo que la condición para que eso se cumpla es que la velocidad en y en ese tiempo tiene que ser 0. Y la altura máxima, bueno, pues es sencilla de calcular una vez que tenemos nuestro tiempo, ¿no? Podemos tomar como referencia nuestras coordenadas x, y, donde se lanza la partícula, ¿no? Entonces, o el proyectil en este caso, ¿no? Podemos tomar nuestro origen de coordenadas justo donde se encuentra el proyectil. Y entonces, en este caso, nuestra altura máxima será igual a la posición de y en ese tiempo t sub s. Ya está. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es encontrar nuestra ley de velocidad para el eje y nuestra ley de posición para el eje y. Entonces, hay que hacer eso, ¿no? Tenemos nuestra ley de velocidad en todo el tiempo del eje y. Recuerden siempre, velocidad inicial más la aceleración en y por el tiempo. Esto será un poco fácil, ¿no? Porque recuerden que la velocidad inicial en y será este componente de aquí. Entonces, eso de ahí será v por el seno de θ. Recuerden que si está al frente, esta distancia, ¿no? Si está al frente del ángulo, va a ser seno. Y si está al costado, será el coseno. Es decir, la componente en x será v coseno de θ. Ya. Continuemos entonces con nuestra ley de velocidad en el eje y. Esto será igual a v seno de θ más la aceleración en y. La aceleración en y, recuerden que es la gravedad. Entonces sería menos g. Menos g por t. Listo. Ya tenemos nuestra ley de velocidad. Ahora, por las condiciones que tenemos aquí, vemos que la velocidad de i en ts va a ser igual a 0. Entonces reemplazamos en esa ley de velocidad, ¿no? V seno de θ menos g t sub s es igual a 0. Despejando t sub s de esta expresión, vamos a tener que es igual a v seno de θ entre g.
Entonces ya tenemos el tiempo en el que llega al punto más alto. Bueno, como ahora queremos encontrar nuestra altura máxima, y eso depende de la posición de Y, entonces hay que encontrar nuestra posición de Y en todo el tiempo. Listo. Entonces aquí vamos a tener nuestra posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo más la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado entre 2. Listo. Vamos a reemplazar lo que tenemos. La posición inicial en Y, como escogimos nuestro origen de coordenadas donde está el proyectil, será 0. La velocidad inicial en Y ya lo tenemos, que era v seno de teta por t. La aceleración en Y, recuerden que es menos g por tiempo al cuadrado entre 2. Es menos porque está hacia abajo, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con eso, con los signos y los sentidos. Listo. Entonces, una vez que tenemos nuestra posición de Y, hay que calcular nuestra altura máxima, que será la posición de Y en el tiempo t sub s. Y ya tenemos t sub s. Entonces solamente sería cuestión de reemplazar b seno de teta por t, que era b seno de teta entre g, menos g entre 2 por t al cuadrado. Por esto entre g elevado al cuadrado. Hay que operar esto, ¿no? Hay que operar. Esto sería b seno de teta, todo esto al cuadrado, ¿no? Entre g menos g entre 2 por g al cuadrado por b seno de teta elevado al cuadrado. Ahora, aquí podemos simplificar, ¿no? Aquí este g se va con el cuadrado, ¿no? Porque abajo es g por g, ¿no? Y lo que nos quedaría sería b seno de teta elevado al cuadrado, todo sobre g, menos b seno de teta al cuadrado sobre 2 veces g. Aquí lo podemos homogeneizar un poquito, por 2 y por 2, y tenemos que la altura máxima va a ser igual a 2 veces v seno cuadrado menos v seno al cuadrado, va a ser un solo v seno de teta al cuadrado sobre 2 veces g. Y ya tenemos una expresión que relacione la velocidad, el ángulo y la altura máxima. Esta expresión se puede aplicar para cualquiera de las partículas, porque solamente necesitamos su velocidad y su ángulo. No depende de otra cosa. Bueno, la gravedad es general, ¿no? Así que no depende de eso, solamente de la velocidad y del ángulo. Bueno, entonces, para el inciso A, nos piden la altura máxima que alcanzan ambos proyectiles. Podemos utilizar esta expresión que hemos hallado en el proyectil A, porque tenemos su velocidad inicial y su ángulo. Entonces podríamos encontrar su altura máxima. Ángulo de 53 y rapidez de 30. Entonces tenemos así 30 metros por segundo y ángulo de 53. Entonces nuestra altura máxima va a ser igual a 30 por el seno de 53 entre 2 veces g, que es 2 por 9,8, ¿no? Esto está al cuadrado, lo de arriba. Y ya está. Solamente tendríamos que operar esto. Y al operar esto, obtenemos como resultado 29,29 metros. Ya está. Esto simplemente lo meten a la calculadora, ¿no? Ya está. Ok. Ya tenemos hasta ahí el inciso A. Ahora el inciso B. Nos piden la rapidez inicial del proyectil B. Para hallar la rapidez inicial del proyectil B, vamos a utilizar la expresión de abajo. ¿Por qué? Porque los dos comparten la altura máxima.
Los dos nos dicen por dato que son alturas máximas iguales. Ah, ya. Entonces, esta altura máxima del 30 y 53, que es 30 por seno de 53 al cuadrado, entre 2 por g, va a ser igual a la altura máxima que genera el otro proyectil, lanzado con una rapidez v sub 0 y 37 grados. Entonces, nosotros tenemos las mismas condiciones, la velocidad y el ángulo. Entonces, podemos saber su altura máxima. Su altura máxima de este proyectil será v sub 0, ¿no?, por el seno de su ángulo al cuadrado y todo entre 2 veces g. Aquí, ¿qué podemos hacer? Simplificar esto. Aquí, bueno, también vamos a simplificar esto, ¿no? Vamos a sacar raíz, vamos a tomar las partes positivas porque la rapidez tiene que ser positiva. Y tenemos que esto es 30 seno de 53 es igual a v sub 0 por el seno de 37. Y aquí tenemos esto de aquí, 30 seno de 53 sobre seno de 37. Y esto lo meten a la calculadora también y les va a salir 39,81 metros por segundo. Ya está. Listo. Ahora, el inciso C. La posición de encuentro de los proyectiles A y B. Bueno, para esto ahí tenemos que calcular nuestras ley de posiciones de A y B. Podemos calcularlo solamente en un solo eje, porque, porque cuando estos se encuentran, van a estar en el mismo punto, si tomamos el mismo sistema de referencia. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a copiar esto por aquí abajo. Bueno, para este inciso, como me piden la posición donde se encuentran, primero tenemos que hallar en el tiempo que se encuentran, porque los dos son lanzados simultáneamente. Entonces, tenemos que encontrar primero el tiempo en el que se van a encontrar. Y en este caso, ¿qué vamos a igualar? Bueno, cuando se encuentran, ¿no? ¿Qué se tiene que cumplir cuando se encuentran? Que las posiciones en las que se encuentran, ¿no?, en este tiempo de encuentro, lo vamos a llamar, la posición del proyectil A tiene que ser la misma que la posición del proyectil B, en ese mismo tiempo de encuentro. Esto quiere decir que la posición X de A en ese tiempo de encuentro tiene que ser la misma que la posición en X de B en ese mismo tiempo. Y lo mismo va a suceder con Y. Entonces, nosotros podemos calcular alguna de esas dos leyes de posición, en X o en Y, y al final nos tiene que salir el mismo tiempo de encuentro. Yo, porque es un poco más fácil, voy a elegir la ley de posición de X. ¿Por qué? Porque en X no hay aceleración. Entonces va a ser un poco más sencillo. R, la posición de X en A en todo el tiempo. Va a ser la posición de X del proyectil A inicial más la velocidad en X del proyectil A inicial por el tiempo más la aceleración de X del proyectil A por el tiempo al cuadrado entre 2. Pero recuerden que en X no hay aceleración, entonces esto es 0. Y también recuerden que la posición del proyectil A inicial, como este está en el origen de coordenadas, también es 0. Entonces, lo único que nos queda es que la posición de X del proyectil A en todo el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial del proyectil A en X, la componente en X, que sería esta parte de aquí, ¿no? La posición, ¿no?, la velocidad en X del proyectil A sería 30, como está al costado del ángulo, recuerden, coseno de 53. Entonces sería 30 coseno de 53
por el tiempo. Y ya tenemos nuestra posición. Bueno, aquí recuerden que el t va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que el tiempo de encuentro. Porque cuando se chocan, bueno, pues ahí no sabemos qué es lo que pasa. Listo, ya tenemos nuestra posición del proyectil A. Ahora tenemos que calcular nuestra posición en X del proyectil B. Esto va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado. Listo. De igual manera, no hay aceleración en X y también vemos que tenemos la posición inicial en B, que está aquí de dato, ¿no? 100. Entonces también tenemos eso. Sería 100. Y ahora lo que tenemos que calcular es la componente X de la velocidad inicial del proyectil B. Que eso también es fácil de ver, ¿no? Estaría por aquí, ¿no? Esto de aquí será la velocidad B sub 0 por el coseno de 37, ¿no? ¿Por qué el coseno? Recuerden, porque está al costadito. Si estuviera al frente sería seno. Entonces ya estaría. Pero en este caso vemos que la proyección nos va a salir hacia atrás, ¿no? O sea, miren la flecha de la velocidad. Entonces va a estar hacia atrás. Entonces, en este caso sería negativo, porque está en contra. Nuestro eje X lo habíamos definido positivo hacia la derecha. Entonces, como está en contra, sería negativo. Menos la velocidad inicial, coseno de 37, por el tiempo. Recuerden que este tiempo está entre 0 y el tiempo sub E, que es el tiempo de encuentro. Listo. Ahora, lo que tenemos que hacer es recordar que en T sub E se encuentran. Entonces, habíamos planteado que la posición en A es igual a la posición en X de B. Entonces, vamos a reemplazar, ¿no? La posición de X en A, en ese tiempo de encuentro, será 30 coseno de 53 por tiempo de encuentro. Y para B será 100 menos V sub 0 coseno de 37 por T sub E. Entonces, despejamos un poquito. Sería 30 coseno de 53 por T sub E más V sub 0 coseno de 37 por T sub E igual a 100. Agrupamos el T sub E y tenemos que lo que queda va a pasar a dividir 30 coseno de 53 más V sub 0 coseno de 37. Ya está. Listo. Bueno, el V sub 0 ya lo teníamos, ¿no? Teníamos aquí de dato que era 39,81. Y lo demás meten a la calculadora y les va a salir que este tiempo de encuentro es exactamente 2 segundos. ¿Ok? Listo. Ya tenemos también nuestro tiempo de encuentro. Pero a nosotros no nos pide el tiempo de encuentro, nos pedía la posición de encuentro. Bueno, entonces para hallar la posición de encuentro, simplemente nos basta con alguno de estos dos, ¿no? Con conocer alguno de estos dos. Y nosotros ya tenemos la posición de A en el eje X. Nos faltaría la posición en el eje Y. Entonces voy a calcular, porque es más sencillo también, en el eje Y para todo el tiempo. Entonces sería la posición inicial más la velocidad inicial también por el tiempo, más la aceleración en Y. Ahí está. Listo. La misma fórmula, la misma expresión. Ya está. La posición en Y, como está en el origen, es 0 también. Por eso dije que era más fácil, más sencillo. Entonces, esto es 0. Y lo demás sí tiene, pues, valores, ¿no? Lo demás es para calcular esto de aquí. Me piden la velocidad en Y, ¿no?
la componente en y de la velocidad inicial. Entonces, esto sería 30 seno de 53. Ya está. Entonces, esa es la componente en y. Que esto sería igual entonces a 30 seno de 53 por t. La aceleración en y del proyectil A, bueno, recuerden que siempre en y, pues la aceleración va a ser la gravedad. Entonces, menos 9,8 por tiempo al cuadrado entre 2. Recuerden que este tiempo de encuentro, pero es 2 segundos, ¿no? El tiempo de encuentro. Ya está. Bueno, entonces lo que nos pide a nosotros es la posición de encuentro de ambos proyectiles. Entonces sería la posición en el tiempo de encuentro. Entonces, pues, como la posición va a ser la misma, entonces sería indistinta, ¿no? Ya está, calcular de A o de B. Entonces, por conveniencia lo estoy haciendo de A, porque es más fácil, ¿no? Un poquito más sencillo. Ya está, entonces esto tendría igual dos componentes, ¿no? La posición de X en el tiempo de encuentro, que son 2 segundos, y la posición de Y en esos 2 segundos. Listo. Esto sería igual. La posición de X en A, que sería 30 coseno de 53 por 2, 30 coseno de 53 por 2, ¿está? Punto y coma. La posición de Y en A sería 30 seno de 53, todo esto por 2, menos 9,8 por 2 al cuadrado entre 2. Y ahí tenemos nuestra posición de encuentro. Una vez tenemos calculado esto, en estos 2 segundos, que es el tiempo de encuentro, vamos a obtener 36,11 y en la posición en Y, 28,32. Recuerden las unidades, nunca se olviden de las unidades, sería en metros. Y esa sería nuestra posición de encuentro. Ahora, si queremos comprobar esto, pues tendríamos que calcular la posición de en Y de B, que también la podemos hacer, ¿no? Entonces, si quieren verificar que su resultado esté bien, entonces tendrían que calcular esto de aquí. Entonces, la posición inicial más la velocidad inicial de Y por tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces, calculan esto y les debería salir lo mismo. Ya tienen todo, ¿no? La posición en Y de B inicial es 0, ¿no? Entonces, aquí no hay, no hay componente en Y, entonces esto es 0. La velocidad en Y sería V sub 0, ¿no? Sería por aquí, V sub 0 seno de 37. Entonces esto sería igual a V sub 0 seno de 37 por T. Y la aceleración, pues es la gravedad, entonces es menos 9,8 por T al cuadrado entre 2. Y si ustedes reemplazan en T igual a 2, les va a salir lo mismo, 28,32. Y ya está. Así es si quieren verificar sus resultados. Entonces, nunca se olviden, con sus leyes de velocidad y posición van a hacer cualquier problema. Listo, conmigo sería hasta aquí. Y nos vemos en el problema 3 de esta misma práctica.